Buenas tardes a tothom, buenas tardes a todos. Apagueu els mòbils, per favor. Bé, jo em limito molt ràpidament a presentar els artífices. El Jaume Reixac, coneix tothom, no? Periodista, editor del Triangle, de l'Envalira i del Trapecio. I ara, al mes d'agost o setembre, si no m'equivoco, 1.500 números. Tu n'has de fer ara. Ja ho explicaré. Què hauràs de fer? 1.500 números, 42 anys, potser? No, de moment 32 en farem. 32. Ah, per què comptava l'any 80, jo, que va sortir? No, va sortir el 90, el gener del 90. Però 1.500 números? Ara el farem ara aviat, sí. Han fet, com sabeu, el Trapecio és un dels diaris d'ella a Portugal, han fet un llibre esplèndid, han recopilat escrits de diversos autors, fantàstic. Podeu comprar llibres, us recomano a fora quan sortiu. Massa barat ho l'han fet, però bueno, no, us ho recomano perquè és fantàstic. No parlo més. Adolfo Alonso Carvajal és un dels autors. El nom de l'altre com... Pablo González. Pablo González, un dels autors. Adolfo Alonso Carvajal, ara estem al connectant. Doctor en dret, professor a Deusto, viu entre Bilbao i Menorca, maçó, mestre maçó a Espanya, mestre maçó a Londres a la Gran Lògia Unida d'Inglaterra, els dos articles que ha escrit més o menys relacionats amb la maçoneria amb el llibre, molt important, i ja estic. L'únic que sí que et demanaria, tenim eleccions a la Gran Lògia d'Espanya, hauria de ser el mes de març, no sabem exactament com anirà, hauria de ser el mes de març, i Adolfo és un dels candidats a gran mestre de la Gran Lògia d'Espanya. Jo sí que t'agradaria, aprofitant la benentesa, amb el permís del Jaume, que al final, una vegada, l'important és el llibre, evidentment, però ja aprofitant que estàs aquí, que ens diguessis alguna cosa d'això si no t'importa. Vale? Ja estic. Bé. Tu primer. Sí. Hola, molt bona tarda. Bé, ara fa 5 anys, en aquest mateix indret, se'm va convidar a fer una conferència i la vaig titular L'iberisme, el futur de tots. Aquella conferència de fa 5 anys s'ha traduït en que l'any 2019, el mes d'octubre, va sortir publicat la primera edició del diari digital El Trapecio, que és un diari, el primer i únic diari que es fa simultàniament en espanyol, en portuguès, també hi ha articles en gallec, articles en català. En definitiva, és el primer diari de dimensió ibèrica i que recull amb normalitat la coexistència d'unes llengües en les quals ens entenem perfectament. Nosaltres, des del Trapecio, doncs que ara ja fa 2 anys i escaig que està sortint puntualment cada dia, preconitzem la intercomprensió. Què vol dir això? Doncs que un català, un portuguès, un gallec, un català, un espanyol, un portuguès, un català, ens podem entendre perfectament, emprant amb normalitat, amb la voluntat de fer-nos entendre, però que ens podem comunicar sense cap mena de problema i sense pensar doncs, que
el portuguès és un obstacle que l'hem d'estudiar i aprendre abans de poder adreçar-nos amb normalitat i viceversa. Per tant, aquest acte que fem avui de presentació d'aquell llibre, que és un recull d'articles, els que creiem més interessants i més potents que han sortit en el Trapecio durant aquests més de 2 anys, és un llibre en espanyol, en portuguès, en català, en gallec, que us convido que el llegiu a la mesura en què veureu que és molt fàcil que ens entenguem. I aquest és l'esperit, i aquest és el sentit, i aquest és l'horitzó, i aquesta és l'ambició del Trapecio. Fer possible no un somni, sinó una evidència. I és que si mirem el planeta en el seu conjunt, globalment, veurem que aquest bony que hi ha situat entre Àfrica, Europa Central, entre Amèrica, el Mediterrani i a través del canal de Suez, amb Àsia, aquest bony, que és la península ibèrica, és realment un hub de connexió intercontinental. Un hub que connecta 4 continents i que, per tant, si fóssim capaços de veure i d'entendre la gran potència que té el fet de que l'Atlàntic i el Mediterrani, els Pirineus i l'Estret de Gibraltar, deixem de considerar-ho una frontera que per circumstàncies històriques ha provocat divisió, ha provocat guerres, ha provocat enfrontaments, ha provocat una crònica incomprensió. Si fóssim capaços, i aquest és el projecte i la voluntat que expressa el Trapecio, de treballar plegats, portuguesos, espanyols, entenent també que hi som els catalans, si fóssim capaços de unificar, no només o no tan sols o no exclusivament des d'un punt de vista polític, sobretot econòmic, sobretot pragmàtic, sobretot cultural, d'entendre que des de l'any 1986, amb l'entrada de la Unió Europea, la frontera entre Espanya i Portugal és la frontera més llarga d'Europa. Doncs aquesta frontera ja no existeix. Però encara mentalment, encara lingüísticament, encara políticament, és una realitat que portuguesos i espanyols no ens coneixem prou. Jo sempre faig la mateixa pregunta a les persones amb les quals parlo d'aquest projecte. Com es diu el president de Portugal? Ningú ho sap. Ningú sap com es diu el president de Portugal. Bé, doncs aquests 2 mons, que són un per història, no? Òbviament, secularment no hi havia aquesta frontera, aquesta ratlla que ens divideix encara. Sí, el procés de reunificació, que en el seu moment al segle XIX es va fer a Itàlia, es va fer a Alemanya, haguéssim estat capaços també de fer-lo possible a la península ibèrica, el que avui és una terra de crisi, que la gent jove preparada de marxar, que no veiem futur. Doncs jo penso, i això és el que defensem des del Trapecio, que amb aquesta unificació, no amb cap afany de colonització ni amb cap afany de ofendre els sentiments de ningú, al contrari, respectant, però amb una ferma voluntat de treballar plegats, aquí hi hauria futur. Futur no hi ha per nosaltres, tal vegada, perquè tenim ja la nostra vida feta, però sí per als nostres fills, sí per als nostres nets. Que a partir de constatacions tan elementals, doncs com que entre Lisboa i Madrid encara no hi hagi connexió ferroviària d'alta velocitat, per exemple, que no hi hagi una interconnexió ràpida que enllaci el port de Sines
el més important de la vessant atlàntica, amb el port de Barcelona o amb el port de València. En fi, hi ha una mancança d'infraestructures tan absolutament greu en el segle XXI i tan absolutament lamentable. Hi ha tanta incomprensió que hi ha molta feina a fer. I és en aquest sentit i aquí en què el fundador d'aquesta casa, com molts altres personatges progressistes del segle XIX, van veure que l'iberisme era una idea prenyada de futur que podia acabar amb aquesta maledicció que arrosseguem en la història d'Espanya, també la de Portugal. Doncs bé, avui per mi és un gran goig dir-vos que uns anys després de fer aquella conferència en què invocava per un futur que veia clar, doncs avui s'ha avançat moltíssim. Avui, des de fa ja un temps, és una realitat aquest primer diari ibèric, el Trapecio. Avui presentem un primer llibre, n'hi haurà més, que es diu Iberia, Tierra de Fraternidad, Iberia, Terra de Fraternitat, Iberia, Terra de Fraternidad, que vol trencar aquestes fronteres que malauradament encara ens separen i que ens fan molt de mal. I bé, només dir-vos que poca gent també ho sap. S'acaba de celebrar recentment una cimera de caps de govern d'Espanya i Portugal a la ciutat de Trujillo. En aquesta cimera s'ha modificat i millorat el Tractat d'Amistat entre Espanya i Portugal, que es va signar l'any 1977. Bé, doncs, aquest nou Tractat d'Amistat, de fet, ens situa ja en una òrbita i en una dimensió confederal entre Espanya i Portugal. Però, malauradament, els polítics, i ho sabem, s'omplen sempre la boca de bones paraules, de bons propòsits, i ens sembla molt bé. Però ha de ser des de la societat civil, de gent com vosaltres, empresaris, sindicats, entitats de tota mena, la maçoneria, que hem d'empènyer per aquest somni que creiem que no és només un ideal, sinó que és una necessitat. Per tant, doncs, agrair a tots els autors que han participat en aquest llibre, els 25 articulistes, agrair al dissenyador d'aquesta obra, en Jordi, que també ens acompanya. Moltes gràcies, Jordi. I el que faré és donar la paraula primer a un dels autors, a l'Adolf Alonso, que ha publicat 2 articles dins d'aquest llibre, sempre advocant per la incomprensió, que ell parli en espanyol, que l'entendrem perfectament, o en català o en menorquí, com vulguis. I després donaré la paraula al coordinador del Trapecio i un gran savi de l'iberisme, el Pablo González, perquè amb molta més autoritat i molt més coneixement us aprofundeixi en els 4 conceptes que m'he permès desenvolupar-vos en aquesta presentació. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies, Jaume. Parlo català una miqueta, però serà molt millor parlar el castellà per de totes maneres. Bona tarda, estic molt content d'estar avui a aquest acte de presentació del llibre Iberia, Tierra de Fraternidad. M'agradaria moltíssim parlar català, com he dit, però no va ser possible. M'agradaria moltíssim falar el portuguès, eu gosto moito. Escoltas, sí, eu gosto moito de falar el portuguès també, però la meva elecció és parlar el castellà perquè és la meva llengua materna i puc pensar molt millor en castellà que en català. Doncs, ara mateix parlo al castellà. Jaume ha dicho muchas cosas que yo quería decir también hoy
¿Y qué quiero decir? Y es que yo creo que el libro nos genera a todos, escritores, articulistas, editor, diseñador gráfico, también que me encanta y quiero hablar de esto, voy a utilizar el diseño gráfico del libro, pues creo que nos pone a todos una realidad de unión, creo que nos pone a todos ante una realidad bellísima, bellísima que tristemente no estamos sabiendo, creo que lo ha dicho yo, ¿no? No estamos sabiendo desarrollar como deberíamos. Me emociona presentar un libro, me emociona presentarlo en Barcelona, me emociona, ¿verdad?, presentarlo en Cataluña y en la Biblioteca Arús otra vez, porque no es la primera vez que tengo la oportunidad de presentar un libro aquí. Me emociona, y perdonadme esta primera parte de la presentación del libro, que sea más emotivo, más personal, me emociona siempre tener un libro entre las manos, un libro como este, recién nacido, que, como ha dicho Jaume, es el primer libro de una colección, es como un primogénito. Me gusta acariciarlo, me gusta sentir su olor, me gusta el tacto de su papel, mirarlo, ver sus colores, leerlo, saludarlo como a una nueva vida, como a un nuevo ser de la cultura de la que va a formar parte como especie. Impregnarme de su pensamiento y compartir desde la igualdad con el autor, padre o madre, el intercambio inmaterial de ideas, su realidad tangible espiritual. Contactar con un libro, presentarlo en la magia de una biblioteca, como es la luz de antiguos y de nuevos libros, es conectar intensa y especialmente con la emoción del autor, con sus sentimientos, con sus ideas, con su estilo, no solo con lo que nos dice, sino con lo que nos quiere decir, con toda la especie de los que le han precedido y están aquí mirándonos, como Rosendo Arús, que está en esa habitación, en su cuadro, y su recuerdo de articulista, especialmente en un libro de artículos en diarios o revistas como La Tramuntana, El Diari Català, La Campana de Gracia, La Llumanera de Nueva York, La Estela de la Torracha. Como sabéis, además es público, notorio y es evidente, fue masón desde el año 1866 con un nombre simbólico de Fiballer. Es obligado, por tanto, a dar las gracias a la dirección de la Biblioteca Pública Arús y traer aquí como presente hoy a Fiballer. ¿Cuántos han pasado por la Biblioteca Arús? ¿Cuántos estamos en sus estanterías? Hoy estará este libro también en sus depósitos bibliográficos. Hoy para mí, por lo tanto, además de la emoción, es un reencuentro con Barcelona, con Cataluña, con la Biblioteca Arús y una afirmación también de masonería. Los recojo hoy a todos ellos y sumo en Iberia, tierra de fraternidad. Este libro tiene entre sus páginas el aroma de una península de montañas, de mares y de ríos del límite, limitantes, del Duero y del Douro, del Miño y do Miño, de la Envalida, de los Pirineos, de Montserrat, del camino iniciático de Santiago, de barreras materiales creadas, pero yo creo que es mejor decir inventadas para separar algo que ha sido imposible separar, que es una historia común de las gentes que la habitamos y que miles de años han convertido en, y subrayo la palabra, rayas inmateriales. Las contracciones políticas artificiales no están cuando la vida fluye libre en la intrahistoria y las personas en silencio no lo admiten y se expanden rompiéndolas. Andorra, España, Portugal han tenido rayas, incluso las han tenido solo rayas cuando había fronteras y no existía un proyecto de Unión Europea. Este libro que hoy presentamos nos pone delante de lo inmaterial,
de lo espiritual de los afectos que nos unen. Borra las rayas, aunque nos recuerde en sus páginas las marcas y las cicatrices y nos muestre también las heridas, ya pequeñas, no cerradas. Pero también nos dice que hemos vivido y hemos tenido una historia común, aun incluso cuando no existía la historia y estábamos en la prehistoria compartida de los petroglifos o de las manos de palmas pintadas en ocre o en negro, impresas en las paredes de los santuarios prehistóricos que hoy nos hablan a todos de nuestros antepasados comunes ibéricos. Gibraltar, Andorra, España, Portugal no existían. La península ibérica sí, como existían los indígenas y la aculturación celtoy, conocida como celta. Después, el mundo sefardí nos ha unido, el mundo romano y el Islam, tocados todos ellos por el libro Iberia, tierra de fraternidad. Todos ellos están aquí, en este libro. Esta obra, leedla, acariciadla, escuchad el sonido de sus páginas y creedme, es una sinfonía musical para coro, letras y percusión de pasos acompasados en marcha hacia adelante. Es una nueva grándola vilamonera. Él, y digo bien, él, no es el libro Iberia, tierra de fraternidad, va a ser él, Iberia, tierra de fraternidad, es una terra de fraternidad, es una terra de Germanía, es un land of fraternity a la sombra de una ciñeña que no conoce edad, pero hecha en vocales y consonantes, no en corchetes ni en notas de solfeo. Hemos sido 25 voces en coro, pero esta pieza de letras y de frases en catalán, español y portugués, para realzar un proyecto, para hacer una sinfonía, un Magnificat que podría cambiar nuestra historia, es extraordinaria. ¿Os imagináis la propuesta que algunas de las voces corales del libro plantea? Dice que somos 25 voces. ¿Os imagináis que no fuésemos 25, sino 800 millones de voces? No seremos solo las voces en la península ibérica, sino en Iberoamérica, África, Asia, y hubiéramos sido, y lo ha dicho Jaume, muchos más si la historia política separada hubiera sido construida en otra forma. Su lectura es el preludio que anuncia la llegada de la primavera de los claveles repetida en un nuevo abril multicolor. No hay claveles en el libro, pero sí hay primavera. Fijaros en su portada. Un árbol que nace de lo blanco con un tronco negro, como las letras negro sobre blanco. Fijaros en las palmas de las manos, en sus ramas florecidas en positivo, rojas, verdes, amarillas, que regresan desde la prehistoria hasta nosotros en un progreso que el libro plantea como imparable. Todo está ahí, un tronco común, un árbol, quizás una encina o una ciñeira, que nos interpela. ¿Cómo pudiste vivir de tu raíz ausente? ¿Cómo pudiste florecer sin tierra? Iberia es la tierra común que nos presenta España, Andorra y Portugal. Son el tronco único, pero fijaros por tercera vez en las ramas del árbol y en sus frutos en las manos tricolores. Ponerlas en relación y encontraremos la música que las 25 voces a coro que nos dice el libro nos regalan desde la prehistoria hasta la utopía. La utopía, hermanos míos de Iberia, amigos, la utopía de la partitura y de la obra pictórica de Iberia, tierra de fraternidad, es la realidad que nos espera, y este libro nos lo propone y nos lo expone. Dosis de utopía, dice el prólogo. Claro que sí, pero no avanzaremos si no pensamos la utopía, a la que nunca llegaremos, pero a la que nos acercaremos. Olvidemos un momento la traslación política, miremos el trapecio y la vía fraternal al futuro que nos plantea el prólogo de Pablo González Velasco, Pablo Castro Abad y Jaume Reixac Riba.
Miremos las voces del coro, la cultural, la histórica, la sociológica, la lingüística, la económica, la fraternal y lo que nos plantea el libro. Os encontraréis con una obra impresionista. Construir una obra impresionista con la pluma en lugar del pincel de 25 autores de diferentes ámbitos y conseguir que las letras hagan un cuadro único es lo que tenemos en las manos. Es, en este caso, como el pincel de Van Gogh y su visión de la realidad, o como el de Santiago Ruiseñol o Anglada Camarasa, o como el de Enrique Pousao o Amadeo de Sousa Cardoso. Cada artículo es un trazo enérgico, vivo, sobre un lienzo que es cada voz escrito, y el conjunto nos da esta obra única, un cuadro impresionista sobre Iberia. Disfrutad sus paletadas y sus pinceladas, sus materiales, sus ideas, sus frases. Creo que es la obra más amena, plural, caleidoscópica, coral, impresionista y total que se ha escrito sobre el iberismo contemporáneo del día de hoy. Saramago fue un hombre sin raya, Jaume Reixac también. La obra me gusta porque se puede leer, yo al menos así lo he hecho y lo recomiendo, como he querido, como me ha apetecido o me ha interesado. El orden de los factores, los solos del coro, las paletadas del autor, las letras del escritor, no altera el arte ni la obra final, ni la música sinfónica. Cada artículo se convierte en sí mismo en obra terminada y en pincelada del cuadro. He querido empezar en la página 339, podía haber empezado a otra, yo he empezado aquí. Andorra, la cuna de la iberofonía de Jaume Reixac, y pasearme y compartir con él plenamente sus ideas sobre la lengua. Y ahora le voy a copiar. Politizar y polemizar sobre la lengua es caduco y cansado. Tan caduco y cansado como, esto lo digo yo, como las fronteras que separan o separaron artificialmente las parcelas de la península ibérica. Y ahora le retomo a él. Ya hace demasiados siglos que el estigma de Caín se pasea impunemente por la península ibérica y ya va siendo hora de desterrarlo para siempre. La lengua como reflejo de la vida. Si somos capaces de entendernos, respetando lo que somos, como somos, entonces seremos más potentes. La pequeña Andorra, con todos sus defectos, nos demuestra que la iberofonía es una realidad tangible y que el microcosmos ha nacido para ser universal. El catalán, el español, el portugués no tendrían que estar en guerra, son lenguas vecinas y hermanas, añadiendo el galego, el asturiano, el valenciano, la fabla y también el euskera, que si bien es cierto que tiene otra raíz, no olvidemos que incorpora elementos del latín y del español, aunque con raíces no románicas. Euskadi ha vivido más hacia Francia y América que hacia la península ibérica, pero también es península ibérica. Paso después al epílogo de Pablo González Velasco en la página 361, llamado así, Epílogo de Pablo González Velasco, Historia del Iberismo, y a su mención sobre Gibraltar, no he querido dejar Gibraltar, y a su mención sobre Gibraltar o Inglaterra, en este momento histórico, como parte de la península ibérica actual. En Gibraltar, nos dice Pablo González, será donde se consolide el liberalismo con el primer hecho político iberista documentado al producirse el primer ofrecimiento del trono español a un rey luso que fue sometido a votación por el grupo del exilio liberal en Gibraltar. Concluye Pablo subrayando a quienes rompieron las fronteras culturales, artificiales y establecieron un diálogo ibérico. No solo fueron fronteras culturales, sino políticas, tan artificiales por todos los lados como las culturales, y que la intrahistoria ibérica no ha permitido que cuajen como muro de separación. Esto me sirve también, como digo, para mencionar a Gibraltar como integrante de la península ibérica, nada menos que en dos rayas. Las rayas del Océano Atlántico y del Mar Mediterráneo, y de la Iberia con África, desde el Al-Ándalus ibérico y de la frase del masón Blas Infante, Andalucía por sí, para Iberia
y la humanidad. Y termino las citas por la página 153 del libro Galicia Española, lusista e iberista, de Pablo Castro Abad, y su recuerdo al vínculo ancestral entre Galicia y el norte de Portugal y el río Miño, ampliable desde mi punto de vista a todo el noroeste peninsular, en el que se encuentra también Asturias como raya final con Portugal, y la cultura e historia común gallega, portuguesa y asturiana de los siglos VIII a XI. Ya veis a dónde puede llevar la lectura de la obra en estas pinceladas personales de esta presentación que añado como un todo en unidad y fraternidad con el cuerpo de Liberia. Y permitidme ya, para terminar esta presentación y mi intervención, unas palabras sobre mi voz, que es la voz de un masón iberista, una de las 25 del coro, aunque debo decir que mi tono es más que una segunda voz y en ningún caso el tono de un solista, sino un mero acompañante por detrás de esta polifonía. Para los masones, para nosotros, tanto Andorra como Portugal, como Gibraltar, han sido tierra de fraternidad y de acogida, o si queréis llamarlo así, de exilio. Esto ha hecho que las fronteras masónicas hayan sido inexistentes y permeables entre nosotros. El exilio se ha producido más desde España hacia Andorra, Portugal y Gibraltar que lo contrario. La vida masónica en España ha sido convulsa y perseguida durante el siglo XIX y el siglo XX. Los liberales exiliados en Gibraltar algo tienen que ver con nosotros también, y la AMI se exilió desde Suiza a Portugal en los años de la Segunda Guerra Mundial. La masonería, con las logias de los dos lados de la raya y con la permeabilidad de sus logias incluso a día de hoy, ha participado en esta idea de fraternidad que tan querida nos es y que de hecho forma parte de nuestra concepción del universo, incluyéndola dentro de nuestro marco ético de pensamiento. En 2 artículos toco estas ideas: la masonería ibérica, en la página 105, y el curioso caso de los papeles de Anita, en la página 101. En esta sede tenemos los papeles de Anita, están aquí depositados, y entre nosotros tenemos a alguno de los protagonistas de la historia de Anita, que si quiere podría amenizarnos o divertirnos un poco el coloquio con la idea de Anita. Anita, lo resumo, Anita fue una espía que Franco puso a la masonería de la Asociación Masónica Internacional en Portugal. Una mujer, no sabemos prácticamente nada de ella, solo que sabemos que copió 1500 documentos y se los pasó al jefe de la Casa Militar de Franco, general, no recuerdo el nombre del general, una persona, bueno, Fontán, al general Fontán, y posiblemente haya tenido mucho que ver con esta idea de Franco, del contubernio, de todas estas cosas, de los masones, todas estas incoherencias que mantuvo hasta el final de sus días. Os invito a que leáis el libro, os invito a que viajéis mentalmente con Anita y con la Baixa, con Cascais, con Lisboa de los años 40, que viajéis con QCD, que era como firmaba los informes. QCD, quien como Dios que está en todas partes. Os invito a todos a la tierra que esta obra nos enseña. Cogedla. Adelante, desde Grándola Vilamorena hacia el futuro de esta Iberia, tierra de fraternidad. Muchas gracias. Donar la paraula a Pablo González, que ha estat el coordinador d'aquesta publicació, d'aquest llibre, i que és el responsable del diari El Trapecio, que també us convido a que el pugueu seguir cada dia a través de les vostres lectures a internet. L'adreça és eltrapecio.eu d'Europa, que és el nostre àmbit i el nostre destí. Moltes gràcies.
Muchas gracias a la organización del evento, muchas gracias Jaume. Jaume tiene ese talento de convertir sueños en realidad. Estábamos en espacios diferentes, pero al final nos encontramos y teníamos sueños parecidos en esto del iberismo, el mundo de las utopías del iberismo, y bueno, hemos conseguido, ya hemos llegado hasta aquí, más de 2 años y medio de publicación del Trapecio, y ya estamos difundiendo este libro que también lo ha explicado, ¿no? Ese concepto de iberismo tan poético que ha expresado Adolfo Alonso. Y bueno, cuando hablamos de iberismo estamos hablando de ese referente geográfico, cultural, político de la península ibérica. A lo largo del tiempo se ha expresado de diferentes maneras: Hispania, las Españas, Al-Ándalus, Sefarad, Iberia, especialmente Iberia, en el siglo XIX, el movimiento iberista, ¿no? Que se fue mutando en diferentes versiones. Los hubo liberales que soñaban con crear una nación, siempre con sensibilidad hacia la parte portuguesa, normalmente lusófilos. Hay que decir que en la mitad del siglo XIX la mayor parte del movimiento iberista estaba en Lisboa, porque normalmente una acusación habitual es que el movimiento iberista es una especie de imperialismo español. Eso, bueno, aquí en Cataluña vosotros sabéis que no, porque también forma parte de los inicios del regionalismo y del nacionalismo catalán y del federalismo. Hablaré de esto. Por ejemplo, tenemos incluso también en los espacios de anarquistas, ¿no? La Federación Anarquista Ibérica, en la masonería, es decir, el ambiente de esta biblioteca, el propio donador de los libros, Arús, se movía en esos espacios, ¿no? Evidentemente yo creo que es importante para la política de hoy recuperar ese marco ibérico, incluso para la política de Cataluña, independientemente de las ideologías y de las metas finales. Creo que es un concepto que es lo suficientemente flexible como para pensar en ejes mediterráneos, atlánticos, continentales, pero de alguna manera saber que en el espacio peninsular tiene que haber una fraternidad. En ese espacio no nos podemos independizar culturalmente porque tenemos muchas cosas compartidas, esa intercomprensión que bien explicaba Jaume. Y bueno, siempre hubo grandes nombres en Cataluña, como el general Prim dentro del iberismo, Sinibaldo de Mas, el gran primer teórico, escribió un libro bastante importante que publicó en Lisboa. Tenemos a Pi Margall, a Prat de la Riba, a Joan Maragall, a Joaquín Casas Carbó, Ignasi Rivera y Rovira, incluso hasta los ejemplos de cierto unilateralismo de Macià, de Companys, incluso en episodios recientes de un cierto Consell asesor para la transición nacional o el propio Joan Tardà, han hecho referentes también a marcos ibéricos. Evidentemente no son los mejores ejemplos, pero está ahí latente y es bueno que esto se recupere en algún momento y en particular en Cataluña, pero bueno, en toda la península. Yo creo que es bueno recuperar un sano sentimiento regionalista, en el buen sentido, dentro de un iberismo, como decía Lévi-Strauss, hablo del antropólogo, no el de los vaqueros. Él decía que un poco de etnocentrismo es bueno, mucho es letal, es decir, que es bueno querer a la tierra, pero cuidado, hay varios niveles y sobre todo es bueno también dentro de España ese iberismo también para nuestra pluralidad, nuestra diversidad, nuestra convivencia, para todas las regiones, para todos los espacios, también las partes, vamos a decir, más centrales o monolingües, pero sobre todo también para la geopolítica internacional. Es decir, hay que dejar de pensar en pequeño y pensar que hay que ser jugadores en la arena internacional, y por eso proponemos esa idea de la iberofonía, que ya varios teóricos, varios académicos lo están formulando, y está en el libro esa idea.
Hay que superar ese narcisismo de las pequeñas diferencias y pasar a una práctica de intercomprensión y avanzar. Y en esa medida yo creo que Jaume ha sido bastante profético desde la última conferencia aquí mismo. Y bueno, pasando más particularmente al libro, aunque bueno, sí que voy a hacer una digresión más en relación a la masonería. El que esté interesado en conocer más en Portugal, realmente la proclamación de la República en Portugal en 1910 sí fue protagonista, uno de los grupos protagonistas de esa república fue la masonería. Incluso dentro de la masonería, que se desarrolló sobre todo en paralelo también al movimiento iberista, porque fue del siglo XIX, pues se desarrollaron muchas ideas del iberismo. Es verdad que esa propia república, una vez que toma el poder, tiene cierto miedo de que al lado pues tiene una monarquía, tenemos que preservar el Estado, y fomenta un nacionalismo de supervivencia que, claro, que niega el iberismo, ¿no? Entonces también ha habido, en los marcos de la masonería, también ha habido ideas que han circulado de iberistas y también anti-iberistas, especialmente después de la proclamación de la República, ¿no? Sobre todo el iberismo tuvo mucho éxito en Portugal tras la pérdida de Brasil, que se quedaron con un país muy pequeño después de haber sido un imperio. Entonces ya pensaron, bueno, no queda más remedio que haya una convergencia con España, ¿no? Es un capítulo interesante. Hubo logias con nombres ibéricos o logias españolas que dependían de logias portuguesas, es decir, hay diferentes artículos. Yo, por ejemplo, he imprimido uno de un amigo mío, profesor Rocamora, y bueno, explica todos estos pormenores que estoy comentando. Incluso la bandera de Portugal se modificó, antiguamente era azul y blanca, y después se hizo roja y verde, y eso tiene que ver también con los masones. Incluso hay algunos que a los monárquicos decían que esa bandera tenía que ver con una bandera ibérica, y que podía interpretarse que la parte roja era Portugal y la verde era España. Hay teorías por ahí de todo, pero es para los interesados en el tema. Realmente ese momento histórico fue bastante importante para la masonería portuguesa, que tiene fama, que hasta hoy tiene cierta fuerza en el marco de la clase política portuguesa. Entrando en el libro, hay que decir que bueno, tenemos que agradecer a estos 25 autores que con su creatividad e investigación hemos conseguido crear un iberismo multinivel y transversal. Con esto, ¿qué quiero decir? Que cuidado con las interpretaciones del iberismo, porque es cierto que tiene polisemias, pero tiene que ser un concepto abierto, y realmente multinivel en el sentido de que el iberismo opera a varios niveles, tanto a nivel local, cuando estamos hablando, por ejemplo, de la frontera, en la raya, ¿no?, en esa inmensa frontera, que a pesar de los enfrentamientos es la más estable de toda Europa. Es verdad que el ejemplo europeo no es muy bueno, porque siempre ha habido muchas guerras, pero dentro de lo que cabe no ha sido tan grave lo que ha sucedido entre España y Portugal. Realmente ha predominado más el respeto común, y sobre todo con énfasis en lo cultural y lo geopolítico. Es decir, no pensamos en términos de disputar de cuestionar las soberanías nacionales. Es decir, eso es un apartado más de la utopía, legítimo, que también se puede defender, pero que en el día a día lo que importa es ir avanzando en la coordinación y sobre todo en la información. Y ese es el gran papel que tiene el trapecio, y que requiere de seguir alimentando para intentar que haya más entendimiento, como un prerequisito para un mayor entendimiento político, ¿no? Es decir, es fundamental entendernos mejor lingüísticamente, culturalmente, para pasar a ese ámbito más geopolítico. De todos modos, se acuerdan cosas bastante interesantes, como el Tratado de Amistad, pero tampoco se divulga. Los directores de otros periódicos, de televisiones, no divulgan esas cosas, y las agendas nacionales continúan arrollando toda esta agenda iberista, ¿no? El día a día se impone. Por poner un ejemplo, en las cumbres ibéricas a veces van periodistas
que preguntan sobre la crisis con Ayuso o la crisis con no sé qué político de tal, y no hablan de los contenidos de la cumbre. Entonces, ese es uno de los graves problemas que tenemos a la hora de poner en valor estas ideas, que en general despiertan gran simpatía, ¿vale? En Portugal tampoco hay que hacerse muchas ilusiones porque el nacionalismo portugués es bastante consistente, pero probablemente hay un tercio de portugueses que, si tú comparas con otros estados, otros territorios, es una cifra altísima la que está de acuerdo en algún tipo de alianza, pero también te puedes encontrar un tercio de los portugueses bastante opuesto a esto. Entonces, pero sí que en la coordinación, en el aumento de la coordinación, en la eficacia, en el bienestar común, la prosperidad común, ahí sí que consigues llegar a una mayoría, y el propio gobierno pues así lo ha visto con estas cosas. Pero les tenemos que hacer caso también, porque ellos se quejan muchas veces de que, bueno, no os acordáis de nosotros, pues nosotros sí que tenemos más información. Y cuando os acordáis queréis todo, y en realidad es una cosa del día a día, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos diferentes secciones en el propio libro, Iberismo, Historia Ibérica, Proyecto Iberista del siglo XXI y Sociedad Civil, Economía y Unión Europea, Nacionalidades, Iberoamérica y la Raya, Intercomprensión Lingüística, Educación e Iberofonía, y un epílogo sobre historia del iberismo. Entonces, como veis, tenemos cosas de pasado, presente y futuro de iberismo. Entonces, yo creo que es un manual, podría servir de estudio para personas que se quieran acercar al iberismo y encontrar bibliografía para seguir investigando, y también cuestiones súper actuales que pueden ser asumidas a nivel político y cultural. Con ese libro mostramos que existe una musculatura analítica, teórica y práctica del iberismo histórico y antropológico, y de un iberismo cultural y geopolítico del siglo XXI. Y somos conscientes de todos los malentendidos que hay con estos asuntos, pero los enfrentamos y los intentamos aclarar. Lo cierto es que el iberismo siempre se ha hecho desde una lusofilia, desde este lado, y de una hispanofilia del lado portugués. Y no puedes encontrar un autor imperialista así que haya tenido una predominancia dentro del movimiento iberista, ni nada por del estilo. Aunque en Portugal sí que hubo un tiempo, en particular una comisión que se llama Comisión 1 de Diciembre, ¿no?, de defensa de la independencia, donde se decía que no, que esto era imperialismo español, y quedó un poco de esta idea, quedó impregnado en segmentos así más de élite dentro de Portugal, e incluso en algunos refranes populares, aquello del mal viento y mal casamiento, ¿no? Y queda todavía algo de eso, pero eso se va descomponiendo progresivamente, sobre todo ahora en un escenario de Unión Europea y de conocimiento mutuo, redes sociales, etc. Entonces, el Trapecio, la primera plataforma mediática ibérica, nació en octubre de 2019 con una visión innovadora basada en una mirada cruzada periodística hispano-lusa, es decir, tener empatía de un lado y otro, ¿no? Yo tengo una compañera de trabajo, ¿no? Ella trabaja desde Lisboa, y discutimos los temas para ver esas dos perspectivas y un poco poner en común esas visiones plurales dentro de la península ibérica. Está destinado, claro, tanto a un público portugués como español, para conocernos mejor, y se trata de crear una opinión pública ibérica. Es decir, es algo muy básico, no estamos siendo excesivamente ambiciosos. El primer paso es crear una opinión pública ibérica y consciente de la existencia de barreras administrativas y lingüísticas peninsulares que queremos contribuir a levantar. Buscamos un equilibrio de participación entre portugueses y españoles, aunque sabemos que no es fácil, y estamos en ese esfuerzo de aumentar nuestra presencia en Portugal, y también hemos hecho un esfuerzo en la parte de la Raya. También, en el capítulo de la geopolítica, también es muy importante que tengamos en cuenta que el concepto de iberofonía global
que reúne 800 millones de hablantes, 500 millones de hablantes de hispanohablantes y 300 millones de lusófonos. En España se desconoce que, por ejemplo, el Brasil pues, tiene 210 millones de habitantes y a veces no se sabe muy bien identificar qué lengua hablan. Incluso hablan un portugués que es más fácil para nuestro oído, es más fácil. Y también existe una África lusófona bastante potente: Angola, Mozambique, Cabo Verde, Santo Tomé o Príncipe, Guinea. Realmente esto tiene una potencialidad que todavía no lo hemos puesto en valor, aunque existe el espacio iberoamericano, pero habría que extenderlo a la iberofonía y conocernos mejor y articular mucho más ese espacio. Incluso las otras lenguas que hayan en todo ese espacio tendrían que crecer también en ese espacio y fuera de él. No se trata de priorizar unas sobre otras, pero sí de decir, bueno, tenemos esta plataforma para jugar nuestras fichas en el tablero internacional, además de otros espacios complementarios importantes como Unión Europea o el espacio del Mediterráneo y otros también de otros países vecinos. Entonces, ¿qué es lo más importante aquí? Pues el trapecio lo que se propone es a reducir esa asimetría de información y de comprensión lingüística entre España y Portugal. Esto es importante porque aunque en Portugal todavía hay muchas cosas por hacer para que nos comprendan mejor a los españoles en general, lo cierto es que los deberes que tenemos que poner nosotros son mayores que los que tienen ellos, por el tema de hacer un esfuerzo mayor a la hora de entender su idioma. Aquí hay un aspecto interesante, que es una reivindicación nuestra de hace tiempo, y del Foro Cívico Ibérico, que es un espacio que hemos estimulado, donde participa cierto activismo iberista, que es la de que se pueda ver la televisión portuguesa en todos los televisores, y es algo incomprensible que no se puede hacer cuando se pueden ver otras de otros países siendo tan importantes, siendo países hermanos como el nuestro. Entonces, hay que reducir, la prioridad hay que reducir esa asimetría de información y de comprensión lingüística como prerequisito. Y en eso estamos nosotros, nuestro granito de arena, pero claro, la aspiración es que esto llegase a ser mainstream, ser una corriente principal. Estamos influenciando poco a poco, pero claro, para que se note se necesita que haya cambios sustanciales. Y ojo, en el gobierno sí que se nota que nos leen por las cosas que han modificado en el tratado, incluso que prevén la participación de la sociedad civil, algo que no es normal dentro de los tratados, y los aspectos culturales y geopolíticos están ahí. Pero claro, para que eso coja cuerpo, eso tiene que ser integrado también en los ámbitos de los partidos políticos, de los medios de comunicación en general. Las empresas en gran medida ya lo tienen integrado, porque esa idea de esa unión económica ibérica de alguna manera ya existe. La mayoría de las empresas sí que funcionan a nivel ibérico y eso ya es una vanguardia. Pero los otros agentes de la sociedad civil no han integrado bien esa idea y hace falta avanzar, ¿no? Entonces, con dosis de utopía, pero también, claro está, tenemos que ser pragmáticos y respetar eso, desde las instituciones que tenemos, creemos que podemos avanzar y bueno, despertar esa conciencia y sentimiento ibéricos. Bueno, en el libro hay un centenar de artículos, son 25 autores, gente muy solvente que lleva muchos años estudiando el iberismo desde diferentes facetas. Ya os digo, el iberismo que presentamos no es solo el del movimiento iberista, sino es un iberismo cultural y geopolítico, en gran medida con grandes novedades, ¿vale? No me quiero extender más porque ya llevamos aquí un tiempo, pero bueno, está a la venta, son 15 euros. Al final tiene un epílogo con 14 páginas con un resumen de lo que es el iberismo, especialmente en la parte del movimiento iberista. Y bueno, hay magníficos participantes, desde jóvenes pasando por veteranos, catedráticos, periodistas,
incluso participantes de eurociudades, euroregiones, también esto es un aspecto muy importante que también ha insistido Jaume, que es importante para Cataluña también, la región del Mediterráneo, euroregiones con Galicia y el norte de Portugal existen, euroregiones con el centro de Castilla y León y el norte de Portugal y centro, también de Extremadura y Alentejo. Extremadura y Galicia son los grandes, las comunidades más vanguardistas, más iberistas que existen. Nosotros siempre estamos divulgando todo eso. Y bueno, tenemos un poco de todo entre todos estos autores. Entonces os animo a que lo compréis y que podáis leer con tranquilidad y bueno, decir eso, que es fruto de dos cosas, un activismo serio y un estudio riguroso de nuestra querida península. Muchas gracias. No ben entès, això és un espai obert. Si teniu alguna qüestió a formular, doncs amb molt de gust us atendrem. Perdona? El llibre que surt? El surt o proper? El proper. Farem ara una segona edició, que la tindrem, espero, d'aquí 2 mesos, perquè hi ha noves aportacions. Abans he explicat que hi va haver ara la cimera de caps de govern a Trujillo, que ha estat històrica, encara que mediàticament s'hagi passat de punteta sobre aquest episodi, però que certament marca un abans i un després. I atesa l'estructura del llibre, que és molt àgil, perquè són capítols de 4 a 5 pàgines com a màxim, sí que volem incorporar en la segona edició que farem aviat tot el que va passar a Trujillo i les conseqüències que té aquesta modificació, actualització del Tractat d'Amistat Espanya-Portugal, que certament ens dona com he dit abans, una dimensió confederal de la qual hem de ser molt conscients i que hem d'aprofitar i passar del que són les bones intencions dels polítics a que sigui la societat, que sigui la societat civil, el món empresarial, el món cultural, el món universitari, el que doni sentit en aquest marc confederal que ha establert la modificació i la revisió del Tractat d'Amistat. Per tant, d'aquí 2 o 3 mesos hi haurà una segona edició modificada, ampliada. Sí, yo lo que quería era daros las gracias porque os miro y veo a 3 seres humanos con las caras medio tapadas, intentando transmitir unas ideas, unos conocimientos, un amor por una obra hacia sus semejantes, con la mitad de la cara, que es el portal del alma, cubierta. Yo esto hace 3 años ni me lo hubiera imaginado, y eso que soy una persona con una gran imaginación. Entonces, repito, daros las gracias y uniendo con vuestra vocación de la obra, de la unión de los pueblos, os miro las mascarillas y efectivamente, si algo ha unido a los españoles, a los portugueses, a los franceses, a los italianos, a los australianos y a los hispanoamericanos, ha sido que todos estos 2 años hemos tenido que pasar por lo mismo. Cada uno puede hablar un código de comunicación, una lengua, un idioma o varios, los que quiera, pero a todos nos han puesto la mascarilla. Entonces, si algo demuestra esta distopía, es que juntos nos han metido, pero juntos podemos salir. Nada más. Moltes gràcies a tots.